2.000 millones de personas hacen lo mismo cada noche. Se persignan. El primer movimiento del signo de la cruz es tocar la frente. Siempre el mismo punto, siempre el mismo dedo, siempre el mismo gesto. 2.000 millones de personas repiten ese primer movimiento desde hace 16 siglos sin que nadie les haya explicado jamás por qué. ¿Por qué ese punto específico? ¿Quién lo eligió? ¿Por qué ese gesto sobrevivió 16 siglos cuando todo lo demás que Salomón enseñó fue suprimido, prohibido o quemado? Esta noche les voy a decir lo que ningún sacerdote en ninguna parroquia del mundo hispanohablante les ha explicado nunca. Ese primer movimiento del signo de la cruz no es un gesto cristiano original. Es un fragmento roto de un sistema de oración completo que Salomón enseñó en el templo hace 3.000 años. La iglesia conservó el punto, pero le quitó la mano al fiel y se la entregó al sacerdote. Esta noche, esa mano regresa. Soy Aurelio, 58 años. 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y lo que les voy a contar esta noche empezó para mí en una librería de Coyoacán en el año 2004. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender lo que Deuteronomio 6, versículo 8, dice exactamente. No lo que la catequesis dice que dice. Lo que dice el texto. Moisés transmite el mandamiento más central del monoteísmo. Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. El Shema. La declaración de fe más antigua del mundo occidental. Y 4 versículos después, en el versículo 8, Dios da una instrucción que nunca apareció en el catecismo de ninguno de ustedes. Átalas como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Átalas, no medítalas, no memorízalas, no las guardes en tu corazón. Átalas en tu mano, entre tus ojos. Eso es un mandamiento corporal, explícito, literal. El texto no dice, recuerda las palabras de Dios con tu mente. Dice, ata estas palabras en tu cuerpo, en un punto de la mano y en un punto específico de la frente, entre los ojos. Ese mandamiento lleva 3.000 años en la misma Biblia que les dieron en la primera comunión. Y ningún sacerdote, en ninguna catequesis, en ninguna homilía dominical, les explicó nunca lo que ese mandamiento ordena hacer con el cuerpo cuando se reza. Porque explicarlo habría llevado a la siguiente pregunta. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Lo que Salomón y Jesús hacían con ese mandamiento tiene un nombre hebreo, tefilín. 2 pequeñas cajas de cuero con versículos bíblicos escritos en el interior. Una se ata en el brazo izquierdo, cerca del corazón. La otra se coloca exactamente aquí, en el punto entre los ojos, ligeramente por encima de la línea de las cejas, en la línea media de la frente. Exactamente donde Deuteronomio 6, versículo 8, ordena que se coloque. Ese gesto corporal era la forma en que todos los practicantes del judaísmo del período del Segundo Templo abrían la oración. Salomón lo practicó, los sacerdotes del templo lo practicaron y Jesús lo practicó. Esto no es interpretación ni especulación teológica, es evidencia arqueológica directa. En las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, descubiertas a partir de 1947, los investigadores encontraron tefilín del siglo I antes de nuestra era y del siglo I de nuestra era, del tiempo exacto de Jesús, de comunidades que vivían en el mismo período, en el mismo territorio, con las mismas prácticas religiosas del judaísmo del Segundo Templo. Mateo 23, versículo 5, lo confirma desde el propio Evangelio. Jesús no condena los tefilín, condena el tamaño exagerado que algunos usaban
para ser vistos públicamente. No se condena lo que no existe. Si Jesús habla de tefilín sobredimensionados, es porque él mismo los usaba del tamaño correcto, no exagerados, pero los usaba. Maimónides lo confirma en el Mishneh Torah, Ahavá, capítulo 4, número 1. El gesto de atar las palabras de Dios entre los ojos era universal en toda la tradición que Salomón fundó en el templo. 30 siglos de continuidad corporal documentada. Y el punto exacto importa más de lo que podrían imaginar. El Talmud lo registra con una precisión que me resulta extraordinaria después de todos estos años. Tratado Menahot, folio 37b. Los rabinos debaten en ese texto dónde exactamente debe colocarse el tefilín de la cabeza. No en las sienes, no en la coronilla, no en cualquier parte de la frente, exactamente en la línea media, entre los ojos, a la altura donde la frente se encuentra con el comienzo del cabello. Y el Talmud no solo registra dónde, registra por qué. Ese punto es, según las palabras exactas del tratado, el lugar donde la mente recibe la impresión del sello de Dios. El punto de contacto entre la mente humana y la voluntad divina. No como metáfora, como punto anatómico preciso. El mismo punto que 2.000 millones de personas tocan cada día cuando hacen el primer movimiento del signo de la cruz. Sin saber por qué ese punto. Sin saber que Salomón dejó documentado el porqué hace más de 2.000 años. Aquí comienza la historia de la supresión. Y es una historia que tiene documentos, nombres, fechas y decisiones concretas. No conspiración vaga. Historia rastreable, con nombres propios. El primer golpe lo dio San Jerónimo, alrededor del año 400 de nuestra era. En su comentario a Mateo 23, versículo 5, Jerónimo tomó una decisión exegética que cambiaría el gesto corporal para todos los creyentes que vendrían después. Interpretó los tefilín como metáfora moral, no como gesto físico, como metáfora. Las palabras de Dios, atadas entre los ojos, según Jerónimo, no significaban un gesto corporal. Significaban, en sentido alegórico, mantener los preceptos presentes en la mente. Con una sola decisión interpretativa, un solo hombre borró el componente corporal del mandamiento de Deuteronomio 6, versículo 8, para los futuros lectores del mundo cristiano occidental. 1600 años de creyentes que recibirían ese mandamiento convertido en imagen, sin el gesto, sin el punto, sin el cuerpo. Jerónimo no era un hombre de poca influencia, era el traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, el texto que toda la Iglesia occidental usó durante 15 siglos. Cuando Jerónimo decía que algo era metáfora, dejaba de ser gesto para 500 millones de futuros creyentes. El cuerpo fue expulsado de la oración, con pluma, con autoridad, con la firma del hombre que le dio la Biblia al mundo latino. El segundo golpe fue institucional. El Concilio de Nicea del año 325 de nuestra era fue el momento en que el emperador Constantino comenzó la separación sistemática del cristianismo de sus raíces judías. No por razones teológicas principalmente, por razones políticas. El Canon 7 del Concilio y las directivas posteriores de Constantino iniciaron el proceso. Las prácticas judías que los primeros creyentes habían heredado directamente de Jesús debían desaparecer de la liturgia cristiana. El Concilio de la Odisea del año 363 fue más explícito. El Canon 29. Los cristianos no podían judaizar. El Canon 37 añadió la consecuencia, bajo pena de excomunión. Los tefilín, el gesto corporal que Deuteronomio 6, versículo 8, ordena explícitamente, quedaron clasificados como judaizar. El laico que los usara al rezar no era fiel devoto, era hereje.
En 45 años, de Nicea a la Odisea, la Iglesia convirtió en delito canónico la práctica corporal que el mandamiento de Dios ordenaba textualmente. Y lo que me resulta más extraordinario de esta historia no es la supresión, es lo que sobrevivió después de la supresión, porque la Iglesia no pudo eliminar el gesto completamente. Era demasiado central, demasiado antiguo, demasiado real. Sobrevivió en 3 rituales, pero con una diferencia que lo cambia todo. En los 3, el gesto lo ejecuta el sacerdote. El laico extiende la frente, no pone la mano. El primero, el rito de la efetá bautismal. Cuando Jesús sana al sordomudo en Marcos 7, versículo 34, toca sus oídos y su lengua pronunciando una palabra aramea, efetá, ábrete. Ese gesto fue incorporado al bautismo cristiano por Ambrosio de Milán hacia el año 387 de nuestra era. En su obra De Mysteris, Ambrosio describe el rito con palabras que me detuvieron la primera vez que las encontré en los archivos. El sacerdote tocó tus oídos, dice Ambrosio al recién bautizado. Recibiste el secreto que Salomón recibió al consagrar el templo. Salomón, el secreto del templo, en el bautismo cristiano. Ambrosio sabía perfectamente lo que hacía. La tradición gestual que venía de Salomón sobrevivió en el bautismo, con una diferencia fundamental. El sacerdote hace el gesto sobre la frente del laico. La mano ya no es del creyente, es del intermediario. El segundo ritual, la imposición de ceniza en miércoles de ceniza. El sacerdote marca la frente con ceniza en exactamente el mismo punto. El punto entre los ojos, el punto de Deuteronomio 6, versículo 8, el punto del Talmud Menahot 37b. La Iglesia lo preservó, pero solo el sacerdote puede marcar ese punto sobre el laico. El fiel extiende la frente, no pone la mano. El tercer superviviente es el que 2.000 millones de personas hacen solos, el signo de la cruz. El primer movimiento, el dedo toca la frente, exactamente en ese punto. Ese gesto sobrevivió 16 siglos en manos del laico, pero llegó cercenado. Solo el primer movimiento, sin el contexto del Shema, sin la mano plana, sin la intención del Talmud Menahot, sin el sistema completo de apertura de la oración que Salomón enseñó en el templo. Un fragmento de un sistema completo, entregado al laico solo en esa versión fracturada, como si le dieran las primeras 4 notas de una sinfonía y le dijeran que eso era la música completa. Quiero contarles algo que no había investigado cuando llegué al seminario. Durante años me resistí a incluir esto porque sabía que iba a sonar a coincidencia forzada, pero los datos no me dieron otra opción. Hay una confirmación del punto de Salomón que no viene del judaísmo ni del cristianismo, viene del Islam. Y cuando encontré la fuente exacta, tuve que releerla 3 veces. En la Sujda, la postración de la oración islámica, 7 puntos del cuerpo tocan el suelo simultáneamente. El Hadís Bukhari, número 812, registra las palabras del profeta. Se me ordenó postrarme sobre 7 puntos del cuerpo, y el texto los enumera. El primero de los 7 es la frente. La frente es el punto de apertura, el punto de contacto, el punto primero de la oración. Y los juristas islámicos medievales que comentaron ese hadiz registraron algo que me resulta fascinante en el contexto de esta investigación. La frente debe tocar la tierra en el punto exacto entre los ojos, no en la coronilla, no en la sien, no en cualquier parte de la frente, entre los ojos. El mismo punto, el mismo texto de origen. 3 tradiciones que nacieron del mismo tronco espiritual. La Biblia dice, entre tus ojos. El Talmud localiza el punto con precisión anatómica, la línea media entre los ojos a la altura de donde nace el cabello. El Hadís dice,
La frente es el primero de los 7 puntos, y los 3 textos convergen en el mismo lugar de la frente. El mismo punto que Salomón codificó en Deuteronomio como el punto de contacto entre la mente humana y la voluntad divina. Cuando 3 tradiciones completamente distintas, sin coordinación entre sí, en culturas separadas por siglos y por geografía, convergen en el mismo punto exacto del cuerpo como el punto de apertura de la oración hacia Dios, eso no es coincidencia cultural, es observación de algo real. Quiero contarles lo que pasó en Coyoacán en el año 2004. Llevaba semanas investigando algo que no me daba reposo, la efetá bautismal, el rito que Ambrosio de Milán describió en el De Mysteris. Ese rito había sido declarado opcional por Pablo VI en 1969, en la reforma del rito de iniciación cristiana. Opcional. El último vestigio activo del gesto frontal en el contexto explícito de la apertura de la vida espiritual, reducido a prescindible. No comprendía el razonamiento. ¿Por qué ese gesto específico? ¿Por qué ese año? Entré a la librería El Parnaso una tarde de octubre. El Parnaso es una librería académica de Coyoacán que ya casi no existe en el México de hoy. Libreros de madera hasta el techo. El olor a papel que llevan décadas sin moverse. El silencio de un espacio donde los libros no son decoración. El dueño era don Armando, 72 años, profesor emérito de teología en la Universidad Iberoamericana. Me vio revisar los anaqueles con el gesto de alguien que busca sin saber exactamente qué nombre tiene lo que busca. Se acercó sin que yo lo llamara. Me preguntó qué buscaba. Le expliqué mi confusión. ¿Por qué la Iglesia conservó el gesto del punto frontal en el bautismo durante 16 siglos y lo declaró opcional justo en 1969? Don Armando escuchó en silencio, sin interrumpir, sin apresurar, con la calma de alguien que ha esperado muchos años a que alguien formulara esa pregunta. Cuando terminé de hablar, sonrió. No la sonrisa de quien no sabe, la sonrisa de quien lleva 40 años con una respuesta que nadie le ha pedido. Y me dijo algo que no olvidé. La Iglesia nunca quitó el gesto, solo quitó la mano del fiel y la puso en la del sacerdote. Y cuando ya no la necesitó, la declaró opcional. Silencio. Le pregunté si sabía de dónde venía el gesto originalmente. No le pregunté para poner a prueba su conocimiento. Le pregunté porque genuinamente no esperaba que un hombre en una librería de Coyoacán tuviera la respuesta que yo llevaba semanas buscando. Se levantó. Fue al anaquel. Sacó una edición del De Mysteris de Ambrosio sin buscar la página. La señaló con el dedo. Aquí, me dijo. Y antes de Ambrosio, en el templo. Esa tarde salí del Parnaso con 3 libros bajo el brazo y una pregunta nueva. ¿Por qué 1969? Tardé meses en construir la respuesta completa. Pero la respuesta era esta. Pablo VI reformó el rito de iniciación cristiana en ese año, con una instrucción que cambió el estatus del único rito donde el sacerdote marcaba activamente el punto frontal del laico como apertura de la vida espiritual. Ese rito fue marcado. Se puede omitir. 4 palabras. El último vestigio activo del punto de Deuteronomio 6, versículo 8, en un contexto litúrgico explícito, declarado prescindible. Don Armando tenía razón. La Iglesia no quitó el gesto. Primero, lo tomó de las manos del fiel y lo puso en las del sacerdote. Luego, cuando los fieles dejaron de entender de dónde venía, cuando la conexión con el templo de Salomón ya era invisible para el pueblo, lo declaró opcional. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Quiero que entiendan ahora dónde está la rabia que siento cuando reviso esta investigación. No en Jerónimo, no en los cánones de la Odisea, no en Pablo VI.
En algo más simple, el gesto no fue eliminado, fue administrado. La Iglesia conservó el punto durante 16 siglos. Los sacerdotes lo tocan, lo marcan en el bautismo, lo imponen en miércoles de ceniza, lo preservaron en su liturgia, sabían exactamente qué era, y durante 16 siglos no le dijeron al fiel que podía poner su propia mano ahí antes de rezar. Porque si el fiel pone su propia mano en ese punto antes de rezar, el fiel se convierte en su propio sacerdote. No necesita intermediario para abrir el canal. El gesto de Salomón, ejecutado por el laico mismo, con su propia mano antes de su oración, es una declaración corporal de que el intermediario es prescindible, y eso durante 16 siglos fue imposible de tolerar para una institución que fundó su poder sobre ser el único puente entre Dios y el hombre. No teoría, historia documentada. El Concilio de Trento del año 1563 fue completamente explícito sobre este principio. El sacerdote es el mediador necesario entre el fiel y Dios. Sin sacramento, sin sacerdote, sin institución, no hay gracia válida. El gesto de Salomón, devuelto a la mano del laico, contradecía ese principio con el cuerpo. Cada vez que el fiel pusiera la mano en ese punto antes de rezar, estaría declarando con el gesto que la oración directa, sin intermediario, tiene poder, que el canal puede abrirse sin sacerdote. Eso era exactamente lo que no podían tolerar. Llegamos a la noche. Llegamos a lo que Salomón dejó documentado en Deuteronomio 6, versículo 8, y que el Talmud Menachot 37b preservó con precisión para que ninguna institución pudiera borrarlo completamente. El gesto de apertura de la oración. 3 pasos, sin materiales, sin sacerdote, sin ningún elemento que no tengan en sus manos en este momento. Primer paso. Antes de comenzar a rezar, busquen el punto, el entrecejo, el espacio entre las cejas, 2 centímetros por encima de la línea de las cejas, en la línea media de la frente, exactamente donde el tefilín de la cabeza se coloca, según el Talmud Menachot 37b. Pongan el dedo medio de la mano derecha sobre ese punto. Presión suave, no fuerte, no es dolor, es contacto. El mismo contacto que el laico del período del Segundo Templo hacía antes de toda oración, el mismo que Jesús hacía, el mismo que los sacerdotes del Templo de Salomón practicaron durante 1000 años antes de Cristo y 300 años después. Segundo paso. Con el dedo en el punto, digan en voz baja las palabras que Deuteronomio 6, versículo 4, manda decir antes del mandamiento corporal. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, el Shema. Las mismas palabras que Salomón recitaba con el punto activo, las mismas que Jesús recitaba, las mismas que cada sacerdote del templo recitaba antes de comenzar la oración. No hace falta memorizarlas en hebreo. El texto en español es el portador. La intención hace el resto. El punto entre los ojos era, según el Talmud Menachot, el punto de recepción, antes de la oración. No durante, antes. El Shema sobre el punto activa la recepción. Eso es lo que el sistema de Salomón codificó. Eso es lo que el mandamiento de Deuteronomio 6, versículo 8, nunca dejó de decir, aunque nadie lo estuviera escuchando. Tercer paso, bajen la mano y recen lo que iban a rezar, el Padre Nuestro, el Rosario, una oración propia, lo que sea. La diferencia no está en lo que rezan, la diferencia está en la apertura previa. Sin el gesto, rezan hacia un punto. Con el gesto, rezan desde un punto que Salomón identificó hace 3000 años como el lugar donde la mente recibe la impresión del sello de Dios. El canal que 2000 millones de personas tocan cada día en el primer movimiento del signo de la cruz, sin saber que lo están tocando, sin saber que está ahí.
sin saber que Salomón dejó instrucciones completas sobre cómo activarlo. Esta noche saben, quiero ser honesto sobre algo antes de terminar. Algunos escucharán lo que acabo de decir y harán una pregunta legítima. No estás reemplazando una tradición con otra. No estás pidiendo que abandonemos la fe que conocemos. No. El gesto de Salomón no reemplaza lo que rezan. Deuteronomio 6, versículo 8. No dice, ata estas palabras entre tus ojos en lugar de rezar. Dice, átalas como señal, como apertura, como preparación. El sistema del templo no competía con la oración, la antecedía, como quien abre una ventana antes de hablar con alguien del otro lado. El mensaje es el mismo. El receptor está disponible de manera diferente. Lo que el gesto de Salomón hace es exactamente lo que el Talmud Menahot registra que hacía. Abrir la recepción, activar el punto de contacto, declarar con el cuerpo, antes de que las palabras comiencen, que esta oración no es solo pensamiento, es gesto, es cuerpo, es mandamiento cumplido, es Deuteronomio 6, versículo 8, ejecutado por la mano del fiel al que se lo quitaron. Pienso en don Armando cada vez que reviso esta investigación. 72 años, 40 años enseñando teología, generaciones de sacerdotes que pasaron por sus clases y que sonrió de esa manera específica cuando le pregunté por qué la efetá era opcional desde 1969. Porque la pregunta correcta lleva décadas esperando al que la haga. La Iglesia nunca quitó el gesto, me dijo, solo quitó la mano del fiel, y cuando ya no la necesitó, la declaró opcional. Esa frase me tomó meses de trabajo para entender completamente. Hay algo que don Armando no dijo explícitamente, algo que la frase deja implícito. Si la Iglesia ya no lo necesitó, es porque el fiel ya no preguntaba qué era lo que recibía. Ya no sabía que había algo que podría ejecutar él mismo. La declaración de opcionalidad en 1969 no fue el final del sistema. Fue el momento en que la institución calculó que el sistema estaba suficientemente olvidado, suficientemente desconectado de su origen en el templo, suficientemente vaciado de su contexto en Deuteronomio 6, versículo 8, como para que ya nadie preguntara, ¿por qué ese punto? ¿Por qué el sacerdote puede marcarlo y yo no puedo ponerlo con mi propia mano antes de rezar? ¿Por qué ese gesto específico sobrevivió 16 siglos cuando todo lo demás fue suprimido? Esta noche ya tienen las 3 respuestas, y esta noche cuando recen van a poner su propio dedo en ese punto, no para imitar un ritual antiguo, no para repetir un gesto por su antigüedad, sino porque ese gesto siempre fue suyo. Deuteronomio 6, versículo 8, no dice: el sacerdote te marcará entre los ojos. Dice átalas como señal entre tus ojos, tu mano, tu gesto. El mandamiento nunca cambió, solo cambiaron las manos que lo ejecutaban. Y nadie, en ningún concilio, en ningún año, en ninguna reforma litúrgica, tuvo autoridad sobre el texto para quitar esas 2 palabras. Tus ojos. El gesto siempre fue tuyo. Y esta noche vuelve a donde siempre debió estar. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.